Comenzamos un nuevo episodio del Mentalista con Lisbon siendo llamada a la escena de un crimen en un almacén abandonado, donde han encontrado un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un gran armario de almacenamiento. Al examinarlo, queda claro que la víctima había sido atada y que llevaba aproximadamente 6 meses encerrada ahí, aislada del mundo mientras su destino quedaba sellado en la oscuridad. La crudeza de la escena contrasta con la calma profesional de Lisbon, quien, consciente de la complejidad del caso, decide llamar a Patrick Jane para que acuda cuanto antes. Aunque al otro lado del teléfono, él parece distraído, distante, como si algo más importante estuviera ocupando su mente, y responde que va a pasar más tarde sin dar demasiadas explicaciones. Tras colgar, Jane se dirige hacia su auto, pero antes de subir se detiene al notar una tarjeta colocada en el parabrisas. Al tomarla entre sus manos y leer el mensaje Happy Anniversary, comprende al instante el significado oculto, porque no se trata de una felicitación cualquiera, sino de una referencia muy cruel y directa al aniversario del día en el que el asesino Red John mató a su familia. Una provocación deliberada que demuestra que sigue ahí observándolo, jugando con él, recordándole que nunca está a salvo de su influencia. Este gesto basta para alterar por completo el ánimo de Jane, que cambia de rumbo y se dirige al cementerio a visitar las tumbas de su esposa e hija, buscando quizás una forma de mantener el control sobre el torbellino emocional que se agita en su interior. Ahí, entre el silencio solemne del lugar, se cruza inesperadamente con una niña que se le acerca con total naturalidad y lo saluda por su nombre, lo que lo desconcierta de inmediato ya que no la conoce. La pequeña, llamada Hailey, le explica que un amigo suyo la llevó hasta ahí, y como si fuera un juego inocente, le dibujó una cara sonriente roja en la mano. En ese instante, Jane comprende la situación con una claridad escalofriante. Red John está detrás de todo. Cuando observa la marca más de cerca, la niña transmite un mensaje que no le pertenece, una pregunta simple pero cargada de intención, si ya se rinde. La provocación no solo es directa, sino profundamente personal, diseñada para quebrarlo. Jane reacciona rápidamente y llama a Lisbon para contarle lo que ha pasado, mientras la investigación en el almacén continúa. Poco después, Lisbon recibe a Gail Wainwright en la escena, quien le informa que Red John probablemente atrajo a la niña durante una excursión escolar en el parque y que la única descripción disponible del sospechoso es la de un hombre con gorra de béisbol y gafas de sol. Una imagen tan genérica que resulta prácticamente inútil. Cuando intentan interrogar a Hailey, descubren algo más inquietante. La niña no recuerda nada relacionado con Red John, ni siquiera el encuentro que acaba de tener lugar, lo que lleva a Lisbon a sospechar inmediatamente de Jane. Él no lo niega y explica con una convicción que resulta tan inquietante como lógica en su mente que cualquiera que haya visto a Red John termina muerto, por lo que decidió borrar el recuerdo de la niña para protegerla, manipulando su mente sin dudarlo. La revelación deja a Lisbon y Wainwright profundamente frustrados, pero Jane evita seguir discutiendo y desvía la conversación hacia el caso principal. La víctima ha sido identificada como Antonio Castro, un agente inmobiliario de la empresa RF Victor Offices, que llevaba 11 meses desaparecido. A partir de ahí, la investigación los conduce hasta su jefe, Dennis Victor, quien describe a Antonio como un empleado ejemplar y querido, además de revelar que estaba comprometido con su sobrina, lo que en apariencia dibuja la imagen de un hombre sin enemigos. Junto a él se encuentran otros 2 empleados, Ian Brighter y Benjamin Marks, quienes colaboran respondiendo preguntas, aunque la percepción de Jane pronto empieza a diferir de la versión oficial. Mientras escuchan sus testimonios, Jane detecta grietas en sus comportamientos, especialmente en Benjamin, quien intenta disimular su desagrado hacia Antonio bajo una fachada de cordialidad que no logra sostener del todo. Jane comienza a presionar, cuestionando la autenticidad de las palabras de Dennis e Ian, insinuando que la imagen positiva de la víctima podría no ser tan cierta como aparenta. Sin embargo, en su intento por desenmascarar mentiras y deducir la verdad, termina equivocándose en sus conclusiones, quedando en evidencia de una forma poco habitual en él, lo que añade tensión al equipo y refuerza la sensación de que algo no está funcionando como de costumbre en su mente.
Al salir del edificio, antes de que Lisbon pueda siquiera confrontarlo por su comportamiento errático, Jane se aleja sin dar explicaciones, diciendo simplemente que la va a ver al día siguiente, dejando tras de sí una estela de incertidumbre. Esa noche, su inestabilidad se hace más evidente cuando se dirige a un restaurante y comienza a tomar en exceso, intentando ahogar sus pensamientos. Más tarde, regresa a su casa completamente borracho, con más alcohol en la mano, y en medio de ese estado decide revisar los archivos que ha acumulado sobre Red John a lo largo de todo este tiempo. Un archivo obsesivo construido durante años. Uno a uno comienza a quemarlos, como si al destruir esas pruebas también pudiera liberarse de la obsesión que lo consume. Aunque el acto tiene un aire desesperado más que liberador, y en su embriaguez incluso llega a desmayarse, poniendo en riesgo su propia vida al casi provocar un incendio. Así, entre la autodestrucción y la negación, se empieza a gestar un cambio en Jane, uno que todavía no termina de definirse, pero que va a marcar el rumbo de lo que vendrá después. A la mañana siguiente, todavía arrastrando las consecuencias de la noche anterior, Patrick Jane es llevado al CBI, donde Lisbon y Wainwright lo enfrentan para que explique su comportamiento. Lejos de mostrarse evasivo, Jane adopta una actitud inusualmente directa y con una calma que resulta desconcertante, afirma que ha llegado el momento de abandonar su persecución de Red John, convencido de que la única forma de detenerlo es dejar de participar en su juego, romper el ciclo que el asesino ha construido a su alrededor durante años. La declaración deja a ambos atónitos, especialmente a Lisbon, que percibe que detrás de esas palabras hay algo más profundo que una simple decisión racional. Sin embargo, en lugar de seguir ahondando en ese tema, Jane decide concentrarse en el caso de Antonio Castro, como si quisiera demostrar que aún puede funcionar con normalidad. Junto a Lisbon se dirigen a hablar con la prometida de la víctima, y es durante esa conversación cuando, gracias a las observaciones de Jane, sale a la luz una relación secreta entre ella e Ian Brighter, lo que añade una nueva capa de complejidad al caso. Este descubrimiento lleva a que Ian sea llevado a interrogatorio, donde inicialmente intenta negarlo todo, aferrándose a una versión cuidadosamente construida. Pero Jane interviene de una manera tan calculada como perturbadora. Presiona sus límites hasta provocarle una crisis de ansiedad, aprovechando su dependencia de un inhalador para obligarlo a hablar, reteniéndolo el tiempo suficiente para quebrar su resistencia antes de devolvérselo. Bajo esa presión, Ian termina admitiendo la relación y revela además que, tras la desaparición de Antonio, él y Dennis habían descubierto irregularidades en su ordenador que sugerían que estaba robando dinero de la empresa. Una información que, aunque parece incriminatoria, no termina de encajar del todo en la mente de Jane. Satisfecho en apariencia, pero claramente procesando algo más, Jane abandona el lugar y se dirige de nuevo al cementerio, donde lleva a cabo uno de sus planes más inusuales. Convence al encargado de que le permita utilizar una tumba abierta con un ataúd bajo el pretexto de una operación policial encubierta, preparando así el escenario perfecto para algo mucho más elaborado. Mientras tanto, en las oficinas del CBI, Lisbon y Cho interrogan a Dennis y a Benjamin Marks, cuestionándolos sobre por qué nunca denunciaron el supuesto robo de Antonio cuando lo descubrieron. La conversación avanza con tensión contenida, pero la atención de Jane se desvía momentáneamente cuando Van Pelt le pide ayuda para interpretar una nota encontrada entre las pertenencias de la víctima, en la que aparecen los números 1924. Para cualquiera podría parecer un dato insignificante, pero Jane reconoce inmediatamente su significado y, siguiendo esa pista, regresa a hablar con Dennis y Benjamin, quienes confirman que esos números hacen referencia a un club exclusivo reservado para personas de alto poder adquisitivo y al que solo se puede acceder mediante invitación. A partir de esa confirmación, Jane ata cabos con rapidez, deduciendo que Antonio estaba a punto de ingresar en ese círculo selecto poco antes de desaparecer, lo que sugiere que su vida estaba en un punto de ascenso, no de caída como implicaría el supuesto robo.
Con esa nueva perspectiva, regresa con el equipo y con una seguridad que contrasta con sus errores anteriores, afirma que ya sabe quién es el asesino. Explica que ha convencido a Dennis para convocar una reunión de emergencia en el club y que ahí llevará a cabo un plan para desenmascarar al culpable, pidiendo a todos que confíen en él y que sigan su juego. En el club, el ambiente es tenso y sofisticado, lleno de personas acostumbradas al poder y al control. Pero Jane se mueve entre ellos con su habitual mezcla de encanto y manipulación, haciendo preguntas que parecen triviales, pero que en realidad buscan medir reacciones, detectar mentiras y distinguir la verdad oculta tras las apariencias. Uno a uno, los presentes comienzan a incomodarse hasta que finalmente se niegan a seguir respondiendo sin la presencia de abogados, lo que obliga a Jane a retirarse momentáneamente de la sala. Es entonces cuando se cruza con Benjamin Marks en un pasillo y en lugar de confrontarlo directamente, adopta una estrategia más sutil. Le propone que lo lleve en su coche a cambio de revelarle la identidad del asesino. Intrigado, Benjamin acepta, sin sospechar que está entrando directamente en la trampa que Jane ha preparado con meticulosa precisión. Ya en el coche, mientras avanzan alejándose del club, Patrick Jane mantiene la calma y casi como si estuviera comentando algo trivial, le revela a Benjamin Marks que el asesino es él mismo. La reacción inicial de Benjamin es de incredulidad, incluso de burla. Pero Jane no se detiene y comienza a desarmar su coartada pieza por pieza, explicándole que Antonio Castro no estaba robando a la empresa, sino que era el propio Benjamin quien lo hacía, aprovechando su posición para desviar dinero y sin levantar sospechas. Cuando Antonio descubrió las irregularidades, se convirtió en un problema que debía ser eliminado, y ahí fue donde Benjamin tomó la decisión de matarlo. A medida que Jane reconstruye los hechos con precisión inquietante, describe cómo Benjamin engañó a Antonio durante un evento en el club, haciéndole creer que formaba parte de una especie de rito de iniciación exclusivo, una prueba para ingresar en ese círculo privilegiado. Bajo esa excusa, logró aislarlo y finalmente encerrarlo en el almacén, dejándolo ahí aún con vida, condenado a una muerte lenta y desesperante. Cada detalle que Jane menciona va erosionando la fachada de Benjamin, hasta que éste comprende que ha sido completamente descubierto, aunque aún se resiste a admitirlo abiertamente. El trayecto termina en el cementerio, el mismo lugar que Jane había preparado con antelación, y sin darle demasiado margen para reaccionar, lo convence de seguirlo hasta la tumba abierta, bajo el pretexto de mostrarle una prueba definitiva. La situación escala rápidamente cuando, acorralado y consciente de que no tiene escapatoria, Benjamin saca un arma y apunta a Jane, intentando recuperar el control de la situación. Sin embargo, Jane ya había anticipado ese movimiento y a un instante calculado lo golpea por la espalda con una pala dejándolo inconsciente. El cuerpo de Benjamin cae dentro del ataúd preparado, y un acto que refleja tanto su desesperación como su necesidad de justicia, Jane comienza a arrojar tierra sobre el féretro enterrándolo vivo. A diferencia de un simple acto de violencia, lo que sigue es una forma retorcida de interrogarlo. Atrapado en la oscuridad, sin aire suficiente y enfrentando el mismo destino que impuso a su víctima, Benjamin entra en pánico y finalmente se quiebra, confesando el asesinato mientras Jane registra todo en video, asegurándose de tener una prueba irrefutable. Solo entonces, cuando obtiene lo que busca, deja de cubrir el ataúd, pero el daño ya está hecho y la línea que ha cruzado es imposible de ignorar. Lisbon encuentra a Jane en el cementerio, donde él, con una serenidad inquietante, le explica lo ocurrido y le muestra la grabación de la confesión, como si eso justificara los métodos empleados. Lisbon, impactada y claramente dividida entre su deber y su lealtad, actúa de inmediato llamando a la policía y a una ambulancia para sacar a Benjamin de la tumba, priorizando que sobreviva a pesar de todo. Las consecuencias no tardan en llegar. Jane es llevado de vuelta al CBI, donde Wainwright toma la decisión de suspenderlo por su comportamiento. Pero la situación se deteriora aún más cuando Jane, lejos de aceptar la sanción, lo provoca abiertamente, cuestionando su carácter y su autoridad con insultos directos que lo describen como débil y dependiente.
palabras que golpean el orgullo de Wainwright y lo llevan a perder el control por un momento, intentando atacarlo antes de ser contenido por Rigsby y Cho. Cuando finalmente recupera la compostura, Wainwright decide ir más allá y transforma esa suspensión en un despido definitivo, dejando claro que Jane ya no es bienvenido en el CBI y que debe dejar el lugar de inmediato. La decisión marca un punto de quiebre total, no solo en su carrera, sino también en su relación con el equipo, que de alguna forma había llegado a ser su única conexión estable. Jane acepta sin resistencia y se dirige hacia los ascensores, avanzando con una calma que resulta casi desconcertante, como si yo hubiera asumido ese desenlace mucho antes de que ocurriera. Justo antes de que las puertas se cierren, Lisbon corre hacia él intentando detenerlo, pidiéndole que le permita ayudarlo, que no se marche de esa manera. Él lo observa, le dedica una sonrisa suave, casi afectuosa, y la llama dulce, pero no cambia de decisión. Las puertas se cierran lentamente, separándolos, mientras Jane desaparece del CBI, dejando atrás todo lo que había sido su vida hasta ese momento, y dando la sensación de que, al menos por ahora, ha decidido caminar solo, en un mundo donde la influencia de Red John sigue proyectándose como una sombra imposible de evitar. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, y si te gusta El Mentalista, te cuento que en el canal estoy viendo todos los capítulos y resumiendo los episodios caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.